invito a abrir su Biblia y denle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que aquí, en este lugar, más de una cosa, una forma o una bendición ha dado a uno de cada uno de los que estamos aquí. El Señor nos ha dado mucho y pues por ello hay que estar agradecidos. Amén. Aún los de afuera, aunque no tienen conocimiento, aún así saben, muchos saben que el Señor les dio la vida. Amén. Y nosotros nos ha dado más que vida, una vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pues lo abrimos, hermanos, en Efesios. El libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria. En su nombre está el poder. Amén. Gloria a Dios. Y Dios nos lo reveló para que en Él tuviéramos la salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos Efesios capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Pues en esta hora vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, y podamos entender lo que hoy tiene para nosotros. Amén. Señor Dios Todopoderoso, alabado, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos este día, Señor, porque nos permites estar en este lugar, Señor, alabándote, buscando tu rostro, tu misericordia, tu favor, Señor, tu bendición. Hoy estamos, Señor, para recibir palabra tuya, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros, Señor, porque tú quieres, Señor, que nos armemos con las armas que tú, Señor, has puesto para tu iglesia, Señor, porque no has venido a llamar a simples hombres, sino a soldados, a llamar a guerreros, Señor, que luchen contra aquellos espíritus, Señor, que nos hacen la batalla, Señor. Por eso hoy queremos, Señor, que nos des entendimiento, Señor, para poder ejercer esas armas, Señor, con tu poder, con tu gracia y con tu grande y santo nombre, Jesucristo. Te rogamos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, sin dejar de darle la gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces leímos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales. Yo creo que este tema lo conocemos, mas a veces lo ignoramos o hacemos como que esto realmente no pasa entre nosotros, como que si el Señor no quisiera darnos estas cosas. Amén. Y el Señor, Él quiere darnos armas, porque así como en este mundo el Dios dio ingenio para hacer armas, para hacer granadas, hacer tanques, hacer aviones de guerra, para luchar contra los enemigos literalmente. Así el Señor ha puesto en el mundo espiritual armas para que nosotros peleemos en el mundo espiritual. Y el Señor dio dones, o sea, regalos, dio dádivas que realmente no merecíamos, pero el Señor lo dio por su gracia. Dice: conforme a su gracia, a la medida del don de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a 1 de Corintios. Gloria a Dios. Aún Dios dio a todo el mundo le dio dones. A unos les dio el don de cantar, otros de poder ejercer
con mucho dominio en los instrumentos. 1 Corintios 12:1. Les dio muchos talentos de construir edificios, de hacer arte, de hacer películas, de hacer teatro. Y todos estos dones provienen de Dios. Pero estos dones realmente no son de mucha utilidad si no hay un don espiritual en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque esos dones son del mundo, son literales, pero en el mundo espiritual hay otros dones que ha dado Dios a su iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros, así como esas personas hacen edificios con esos dones, con nosotros, con los dones que el Señor nos ha dado, hagamos cosas grandes delante de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podamos hacer la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el 12:1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice el 4: ahora bien, hay diversidad, o sea, hay diferentes dones, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, aún nosotros venimos de la misma carne, o sea, de Adán y Eva, mas no todos tienen la misma capacidad de hacer ciertas cosas. A algunos se les facilita hacer algo más que a otros, y a otros se les facilita hacer otras cosas a diferencia de otros. Amén. Como el ejemplo de la música, hay músicos que impactan, pero hay personas que quieren cantar y realmente no se les da eso, pero se les da otra cosa. Amén. Y así en el Espíritu nosotros somos el cuerpo de Cristo, y así como provenimos nosotros de una misma carne, el Señor puso un mismo Espíritu en cada uno de nosotros, pero en cada uno de nosotros fue depositado un don distinto. Y dice, ahora bien, dice el 6, dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, o sea, a cada uno individualmente, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué provecho? Para edificación de la iglesia, para poder luchar contra los espíritus que atacan la iglesia. Amén. Dice pero cada uno de su manifestación. Dice el 8: pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es un don. Dice: a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces, así como todos nosotros, vamos a poner el ejemplo de una empresa. En una empresa no todos hacen la misma cosa, y aún dicen que son miembros de la empresa. No sé si lo han oído, que todas esas personas son miembros de esa empresa. Entonces cada uno ejerce una función distinta. Algunos operan, no sé, en almacén, otros en producción, otros en aseo, pero todos, ¿para qué? Para que tengan una función, para que todo pueda funcionar bien.
Porque si hubiera una pequeña persona que realmente se necesita ahí, que es indispensable, que mueve la máquina, no puede continuar esa empresa. ¿Por qué? Porque esa parte es indispensable. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor puso en cada uno de nosotros dones especiales. ¿Para qué? Para hacer funcionar la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a Romanos. Gloria a Dios. Muy callados, hermanos. Dejen de darle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Romanos 12. Gloria a Dios. Echamos todo espíritu contrario, todo espíritu que venga a perturbar este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Romanos 12:3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dice el 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Hay hermanos que a veces se les da más a orar mucho, que se entregan mucho a la oración y sienten una facilidad a entregarse a ello, y ellos deben de estar en aquellos grupos que se dedican a la intercepción o algo así como se dice. Y hay otros que les gusta mucho estar evangelizando, repartir folletos, y es donde deben de estar funcionando o atrayendo gente. Hay gente que realmente tienen esa gracia para hablar a las gentes y decirle: te invito y esto, y tanta gracia tiene que viene a traer almas a la iglesia. Entonces todos nosotros tenemos un don, tenemos dones que el Señor ha repartido a cada uno, pero a veces los ocultamos y no queremos usarlos para la gloria del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros lo pongamos al servicio de Él. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacer estas cosas, porque así como un reloj que tiene muchas partes, engranes, tiene muchas piezas, y algunas muy chiquitas, otras un poco más grandes, pero todas tienen el mismo propósito: servir. ¿Para qué? Para que funcione ese reloj. Amén. Y así nosotros tenemos una función, cada uno individualmente. ¿Para qué? Para estar haciendo que la iglesia siga continuando, caminando. Así como un reloj está caminando continuamente, pero es porque detrás de esas manecillas, la máquina que constituye esas manecillas está funcionando. Pero si hay una pieza que empieza a fracturarse o a no servir, entonces todo se empieza a estropear. Ya no continúa manejando, ya no continúa como debe de continuar. Aún si la pila se le termina la pila, el reloj deja de caminar. Y así nosotros, si no funcionamos en la iglesia empieza a ver un atoramiento, empieza a verse la indiferencia, empieza a ver la frialdad. ¿Por qué? Porque la iglesia no está trabajando todos juntos. ¿Amén? Y todos se supone que nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. Amén. Pero si unos no sirven y otros sí,
entonces la iglesia está dando un paso que no debería de dar. Tiene que dar un paso todos juntos. Dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea, todos tienen que ser al mismo tiempo. Amén. Y aunque usted crea, no, es que yo me veo pequeño, yo realmente lo que yo hago no es mucho, pero aquellas pequeñas piezas que tienen los relojes a veces son las más indispensables. Tal vez usted diga, no, nomás, pues yo nomás oro, pero realmente no me toman en cuenta o algo así, o no soy bueno presidiendo o predicando. Pero eso, si lo deja de hacer esa oración, empieza a haber declive en la iglesia. Amén. Entonces, cada uno tenemos una función y tenemos que ejercerla. Amén. Y esas funciones son, aún hay gente que tiene un discernimiento, que tiene una capacidad de discernir qué personas entran a este lugar. Y disciernen y dicen, no, esta persona viene con estas intenciones. Gloria a No, Dios. esta persona sí es de Cristo. Y si esa persona deja de funcionar en eso que el Señor le ha puesto en su espíritu, entonces, ¿qué está haciendo? Está permitiendo que entre en los lobos en el rebaño. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, tanto yo como cada uno de los que estamos aquí, tenemos que funcionar en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Y hay que hacer este propósito. Vamos ahora a Efesios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria. Gloria a su nombre. En Efesios 4:11 Gloria a Dios, aleluya. 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aún cuando íbamos a la escuela, había escuelas que se llamaban la vocacional, donde tenían que ver, tú tenías que darte cuenta qué vocación era la que tú querías ejercer en tu vida y empezar a estudiar y ir por ese rumbo. Entonces nosotros tenemos que analizarnos y decir, ¿qué es mi vocación? ¿Para qué sirvo en la iglesia? ¿Qué debo de hacer? ¿Seré bueno presidiendo? ¿Seré bueno predicando? ¿Seré bueno evangelizando? ¿Seré bueno en los instrumentos? Todas esas cosas están ahí y solo falta que tú te decidas y tomes ese llamado que el Señor ha puesto. Amén. Entonces cada uno de nosotros debe ejercer, y pues ahora sí que cada don empieza desde abajo, pero poco a poco, si tú lo vas practicando y lo vas dominando, te vas a hacer un maestro. Dice la palabra de Dios, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Y a veces estamos dejando pasar el tiempo y no somos ni maestros, y a veces necesitamos que nos enseñen apenas lo básico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos tomar esa iniciativa de decir, no, pues yo quiero ejercer esto porque se me da y porque yo siento que quiero servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que tratar de hacer estas cosas. Dice el 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Todos estos dones que el Señor ha puesto en nosotros, todos tienen el mismo fin, de estar sirviendo al pueblo de Dios. Y si tú realmente no los sirven, el Señor dice que aquellos que les dio para que invirtieran, les dio talentos. A uno le dio 5, a otro 3, y a otro 3 o 2, no me acuerdo, y a uno 1. Pero el de uno dijo, no, pues no voy a trabajar, no lo voy a invertir. Y a veces nosotros invertimos nuestro tiempo, pero para otras cosas.
y no para lo que el Señor te ha llamado, para el propósito que Dios te ha llamado, porque a cada uno tenemos un llamado para hacer. El Señor ya tiene tu ministerio, a cada uno tiene un ministerio, pero a veces el ministerio se pausa. ¿Por qué? Porque realmente no le estamos poniendo el empeño. Así como la escuela, que tú dices, mejor trabajo y dejo la escuela trunca. Entonces nunca llegas a hacer lo que querías llegar a hacer. ¿Por qué? Porque empiezas a poner tu mirada en otras cosas. Y a veces nosotros ponemos en las cosas en la mirada, en las cosas de abajo, y no las que el Señor ha puesto delante de nuestros ojos. Entonces el Señor ya tiene tu ministerio, ya tiene tu servicio que vas a aplicar en la iglesia, pero todo está en que tú decidas y quieras que el Señor te use. Amén. Porque hubo mucho tiempo en que yo estuve sentado así como cualquiera que viene a la iglesia. Yo estuve mucho tiempo sentado, pero llegó un momento en que el Señor me empezó a exigir, por así decirlo, que empezara a orar más tiempo, y cuando empecé a orar, empezaron a abrirse puertas. Empezaba a abrirse puertas en esto, luego en esto, y luego en esto, y el Señor quiere que todo eso, que tanto tome esto y tome con la mano izquierda esto y con la mano derecha esto, pero el Señor no quiere que deje esas cosas. Quiere que la siga trabajando, porque para eso el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces, si usted o yo invertimos tiempo en el Señor, yo siento que cuando empecé a orar es como si un estanque estuviera bloqueado para que saliera el agua, que fluyera el agua. Entonces cuando se quitó eso que estorbaba, empezó a fluir muchas cosas. Amén. Entonces hay que dedicarle. Hay cosas que tal vez no son indispensables, hay cosas que sí en verdad son indispensables. A veces decimos, pues tal vez hay cristianos que dicen, no, pues yo nomás me voy a dedicar a la música y solo a la música. Pero eso no es indispensable. Lo indispensable es que nos dediquemos a la palabra de Dios. Eso sí es como el aire que respiramos, como el agua que bebemos. Pero la música no es indispensable, porque hay hermanos que no son músicos, pero están fuertes en el espíritu. Gloria a Dios. Amén. Aún la oración es indispensable. El ayuno es indispensable. Hay cosas que son base para un cristiano y que no tienen que dejarlas pasar. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que buscar estas cosas y van a ver cómo el Señor se glorifica. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a Primera de Pedro. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo. Gloria a su nombre. Santo es su nombre. Primera de Pedro 4:10. Gloria a Dios, aleluya. 4:10 dice, gloria a Dios. Aún he visto videos donde músicos ven que esos músicos dicen cosas sandeces, cosas que realmente no deben de decir. ¿Y por qué? Porque hay ignorancia de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Hay cosas que dicen y son insensateces delante de Dios. ¿Y por qué? Porque realmente están dedicando todo su tiempo a esa vocación, pero no sabiendo que la vocación que realmente trae vida, esperanza y vida eterna está aquí. Amén. La palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que has recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Amén. Dios.
Gloria a Dios. Entonces, algunos tienen un ministerio donde el Señor les da un don para que estén haciendo sanidad. A otros les muestra visiones, sueños para exhortación y consolación de la iglesia. A otros les da lenguas y a otros les da, sé lo que está diciendo este hermano, y da la interpretación y es palabra de edificación para la iglesia. A algunos les da sabiduría, pueden predicar. Hay predicadores tan elocuentes que hablan la palabra, hasta te maravillas del don que tienen ellos. Amén. Pero ese don se los dio el Señor. ¿Para qué? Para su gloria. A uno les da de ciencia, a cada uno, a unos les da de discernimiento de espíritu, puede saber qué espíritu está en ciertas personas. Entonces cada uno tiene una función en la iglesia. Entonces todo esto es para qué, para estar pendientes y cuidándonos unos a otros. Así como un ejército, algunos están en la vía aérea, otros en los tanques, otros en la naval, pero todos van con el mismo propósito de vencer, de ganarle al enemigo, y cada uno ejerce su función ahora sí, porque es su vocación. Algunos son bombarderos, algunos están pues en las armas, o algunos pues hay un montón de funciones en la milicia, y así todos nosotros tenemos diferentes funciones, y todo ¿para qué? Para atacar al enemigo, para ejercer un dominio. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos domine a nosotros, sino que nosotros dominemos al enemigo. Dice la palabra que tenemos que tenerlo debajo de nuestros pies. Amén. Sometido, porque el Señor nos dio autoridad para sujetarlo. Amén. Entonces hay que ejercer estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a 1 Corintios. ¿Y quién vive, hermanos? 1 Corintios. Aún en el ejército hay a veces donde hablan de estrategias. Empiezan a hablar de que vamos a hacer esto, aquello, y empiezan a dar órdenes, empiezan a dar comandos a toda la milicia. ¿Para qué? Para que empiecen a poder pues empezar a ganar ventajas sobre el enemigo. Y así la palabra de Dios está para eso, para que nosotros conozcamos cómo pelear contra el enemigo. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, porque el mando del Señor lo está dando. Está diciendo qué debemos hacer cada uno, qué tenemos que hacer y qué debemos de dejar de hacer. Amén. Entonces, mientras más atentos estemos a lo que nos dicen los mandos, tenemos más posibilidad de poder ganar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, 1 Corintios 14. Gloria a Dios. 14, 1. Gloria a Dios. Dice: sigan el amor y procure los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aún me pasó ahora algo curioso. El día martes tenía un tema distinto a este. Este tema realmente había sido para mí puesto para que lo predicara tiempo después. Pero cuando venía en el camión dije, no, pues tal vez me toque, y este tema no lo he analizado bien, y lo empecé a analizar, y yo digo que no es casualidad, sino el Señor. Yo pienso que el Señor, yo creo más bien, y estoy seguro que el Señor quiere darnos dones, quiere darnos esa capacidad
pero siempre y cuando nos mantengamos en lo que estamos haciendo, porque se están haciendo oraciones, se están haciendo vigilias, se están haciendo muchas actividades y el Señor no quiere que las empecemos a descuidar, porque el Señor quiere darnos, pero quiere ver que en verdad lo queramos. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, mientras más nos acerquemos a Él, más le estamos diciendo al Señor que en verdad queremos lo que el Señor tiene para nosotros. Pero mientras más nos alejemos, va a decir el Señor, no tienen interés en lo que les quiero dar. Entonces el Señor ahora sí que nos deja que andemos y se va perdiendo el tiempo poco a poco. Pero el Señor quiere que aprovechemos este tiempo y el Señor va a darnos lo que el Señor quiere darnos. Amén. Gloria a Dios. Porque qué glorioso sería ver que cada uno tuviera un don de, por decir los que dice, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, don de lenguas, de profecía. Qué hermoso sería que abundara en la iglesia todo eso. ¿Por qué? Porque nos sentiríamos más fuertes. Un soldado, ¿cómo se siente más fuerte? Estando sin armas o teniendo muchas armas. Se sentirá más seguro con armas. Así los policías también se sienten seguros porque traen la pistola. Si no la tuvieran, pues no sentirían la misma autoridad. Y así nosotros, si sentimos esas bendiciones que hay en nosotros, nos sentiríamos más seguros, sentiríamos un respaldo grande del Señor. Amén. Entonces hay que buscar todo esto. Amén. Y hay que perseverar. Dice, un dicho dice que persevera, alcanza. Y si el Señor, tal vez el Señor tiene esos dones para aquí a un mes, por así decirlo, pero nosotros empezamos a descuidar lo que hacemos, entonces se empieza a alejar esa meta. Pero si nosotros perseveramos, podemos alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos quedamos 1 Corintios 14:1. Nos quedamos en el 4, dice, en el 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a leer 26 de ahí mismo, adelante. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gloria a Dios. Entonces, aquí nos muestra que si estos dones los tuviéramos, sería mucho más fácil que los que entran aquí se convirtieran, porque verían el poder, la gloria de Dios entre nosotros. Amén. Entonces, si nosotros tenemos esto, el Señor, aún lo hemos notado que últimamente el Señor ha mandado gente, y no creo que sea casualidad, sino que es porque tenemos algo que compartirles, algo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, algo que realmente ellos necesitan, y el Señor quiere que lo compartamos. Y aún mayor si nosotros tuviéramos un don espiritual. Dice Pablo que él venía a compartir dones. Entonces, si nosotros tenemos esos dones, los podemos compartir. Esa misma espiritualidad. Entonces, hay que buscar todas estas cosas. ¿Para qué? ¿A quién no le da gusto que vengan personas nuevas? Y si vienen más y más y llenan este lugar, nos daría mucho más alegría. Amén. Gloria a Dios. Y mucho más alegría si nosotros estamos más firmes, más constantes y más decididos a servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Vamos ahora a Daniel. Gloria a ¿Quién Dios. vive, hermanos? Cristo. Gloria a su nombre. Daniel, Gloria a Dios, aleluya. en el capítulo 1. Ahí está la gloria. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Me dice el 17, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros conocemos la historia de Daniel y de sus 3 amigos. Y nos muestra que estos jóvenes realmente se dedicaban mucho al Señor, ayunaban, oraban, o sea, realmente tenían esa consagración, esa dedicación, y el Señor les daba. ¿Por qué? Porque veía que en ellos había una disposición de servirle. Así como cuando vamos a un empleo, si el jefe ve que realmente no tienes interés en ese trabajo y lo haces así, ahí se va, pues el jefe tarde o temprano te va a sacar el trabajo. Pero aquel que ve que se esfuerza, trabaja, se dedica, le invierte tiempo, entonces el jefe lo ve y dice: no, a este le voy a dar más, le voy a dar otro puesto, le voy a dar a cargo a estas personas, le voy a dar esto, aquello. ¿Por qué? Porque ve que en esa persona sí hay interés. Amén. Entonces, si nosotros buscamos con diligencia al Señor, con cuidado, con esfuerzo, el Señor nos empieza a dar. Nos empieza a dar que dones, que inteligencia, sabiduría, todo nos da. ¿Por qué? Porque realmente, dice la palabra de Dios, dice: con la misma medida con la que mides, serás vuelto a medir. Si nosotros mostramos ese interés, ¿creen que el Señor no ponga interés en nosotros? Gloria a Dios. Pero si nosotros ponemos descuido en el Señor, ¿creen que el Señor nos tome mucho en cuenta? Gloria a Dios. Entonces el Señor quiere tomarnos a todos en cuenta, pero siempre y cuando pongamos lo que es de nuestra parte. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a Éxodo. Gloria a ¿Quién Dios. vive, hermanos? Cristo. En el libro de Éxodo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 31. Así que, hermanos, si en verdad tenemos el deseo de en verdad estar en las actividades de la iglesia, porque se han incrementado, el Señor nos ha dado más, porque antes tal vez nomás hacíamos 3, 4 actividades en la semana, pero ahora se hacen todos los días. Entonces todas esas actividades es porque el Señor ha puesto disposición en los corazones. Entonces esa disposición quiere verla en todos, quiere ver que estén aquí, que no solo unos cuantos. El Señor nomás salvó unos cuantos o salvó a todos. Entonces querrá el Señor que estemos todos aquí. Amén. Entonces Éxodo 31:1 dice, habló el Señor a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Amén. Aquí nos muestra un ejemplo muy claro de cómo el Señor da esos dones.
¿Para qué? Y aún estos dones eran para servir en la obra que era del tabernáculo, porque él iba a hacer la menorá o el candelabro de 7 brazos, o sea, las cosas que eran de oro y todas esas cosas, él las iba a diseñar. Y Dios le puso esa capacidad. Así el Señor nos puede dar capacidad a cada uno para poder hacer cosas que realmente a veces no teníamos, a veces ni el deseo, pero el Señor puso esa capacidad. No dice el Señor que, dice David, el Señor es el que adiestra mis manos para la batalla. ¿Qué quiere decir? Que le dio capacidad, una capacidad tan grande que todas las batallas que él hacía, las ganaba. Y así nosotros, el Señor quiere darnos capacidad para poder vencer al enemigo, para poder tener esa capacidad de echarlo fuera, de saber, ahora sí que una capacidad que realmente es sobrehumana, porque a veces uno piensa, no, pues que no tiene la suficiente fe para enfrentar a un endemoniado, pero hay gente que realmente hasta temerosa era, y el Señor le dio la capacidad y sacan esos demonios. Amén. Aún me acuerdo de un testimonio de un hombre que ni era cristiano, pero tenía un hermano que era pastor, y ese pastor le invitó a visitar a una persona, y esta persona pues se endemonió ahí. Entonces el pastor, como creo que se quedó estupefacto porque se le hacía algo muy fuerte, pero dice el otro que cuando vio eso le dijo al Señor, Señor, si tú me respaldas, yo puedo, si tú me respaldas para sacarlo, algo así le dijo, y dice que sintió un fuego que descendió y se sentía como una fuerza donde se sentía hasta ponchado, así fuerte, autoritario, y sacó el demonio. Y ahora su ministerio se dedica a eso, a liberar de endemoniados. Entonces esos dones el Señor los da, y aunque seas miedoso, pero si el Señor ya te puso para eso, el Señor te va a dar la capacidad. Amén. Vamos al último versículo en el libro de Números. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Gloria a su nombre. Números 11:24. Gloria a Dios. 11:24 en adelante dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés les respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiere su espíritu sobre ellos. Amén. Usted dirá: no, es que el espíritu nomás es para los que están predicando. Eso no es cierto. Es para todos aquellos que recibieron la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor quiere darnos ese poder, esa unción, pero siempre y cuando usted empiece a hacer las cosas. Amén. Que empiece a buscar al Señor, y el Señor
a ver que se va a glorificar en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Pues este fue el tema.